En este día abran sus Biblias en San Juan capítulo 1, por favor. San Juan capítulo 1. Siguiendo con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan, el día de hoy meditaremos en los hechos narrados por Juan, el tercer día de los 4 días mencionados de manera consecutiva en este Evangelio en el capítulo 1. Así que les invito a orar y después a leer el texto en el cual vamos a meditar el día de hoy. Inclinemos el rostro y invoquemos el nombre de Dios. Padre Celestial, venimos a ti en este momento, suplicándote que dispongas nuestro corazón y nuestra mente, que quites el sueño, la pereza, las distracciones, que permitas que todo nuestro ser te bendiga y esté dispuesto para ti, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Abre nuestros ojos para ver a Cristo. Y concédenos, Padre bendito, tener una mente dispuesta para que tu palabra caiga como semilla en tierra fértil y crezca y produzca fruto. Toma mis palabras y guíame con la luz de tu palabra y tu Espíritu Santo. Y permite, Padre, que lo que enseñe sea conforme a tu verdad revelada. Toca los corazones y transfórmanos a la imagen de tu Hijo Jesús. Al que no te conoce, ven a Él, Señor, con tu salvación y pon en Él arrepentimiento y fe. Sálvale, Señor. Y permite que este tiempo sea de gran provecho y bendición espiritual a nuestra vida, Padre. Que Cristo sea exaltado. Y que nosotros, los que predicamos, simplemente seamos una voz, un instrumento en tus manos, mi Señor. Bendice la predicación en Granada y en Acacias el día de hoy. Salva las almas y edifica tu pueblo. Te lo pido en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, nuestro Redentor. Amén. Leemos Juan capítulo 1. Versículos 35 al 42, que será el pasaje en el cual vamos a meditar en esta mañana. Juan 1, 35 al 42, dice así la palabra de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ve. Y vinieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Así que este será el texto en el cual vamos, por la gracia de Dios, a meditar en esta mañana. La predicación lleva por título: ¿qué estáis buscando? Una pregunta: ¿qué estáis buscando? Al considerar este pasaje,
podemos ver tres cosas muy importantes que pasaron en este tercer día. Pueden haber muchas más, pero vamos a centrarnos en tres cosas que nos revela el pasaje. En primer lugar, el pasaje nos enseña las dos labores principales que un ministro de Dios debe hacer. Las dos labores principales que un ministro de Dios debe hacer. Versículos 35 al 37. Dice la palabra de Dios: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Amén. Nuestro pasaje, al igual que el pasaje anterior, inicia diciendo: al siguiente día. El día anterior, Juan el Bautista había testificado públicamente del Cordero de Dios que venía a él para que le bautizara, que fue lo que vimos el domingo pasado. Juan había testificado que él había visto al Espíritu Santo descender como paloma y permanecer sobre Jesús cuando le bautizó. Por lo tanto, él era el que bautizaría con el Espíritu Santo, como Dios mismo se lo había manifestado a Juan, porque esa fue la señal que el Señor le dio. Cuando alguien venga y vea descender sobre él el Espíritu Santo, ese es el Mesías y el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, la principal labor de un ministro del Evangelio, vamos a verla a continuación. Este tercer día del pasaje que nos ocupa hoy es muy instructivo y muy significativo, porque describe los inicios de la iglesia de Cristo. La iglesia neotestamentaria nació con estos dos primeros discípulos. Y gracias a la perseverancia de la predicación de este ministro de Dios llamado Juan el Bautista, al cual Dios en su soberanía había puesto como su ministro y heraldo para anunciar con vehemencia y valentía cada día la llegada del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. El día anterior, la predicación de Juan no había surtido ningún fruto, no había surtido ningún efecto, cuando señaló a Jesús como el Cordero de Dios. La Biblia no registra que hubiera alguien que se arrepintiera y siguiera al Cordero ese día. Pero este tercer día, otra vez, Juan apenas vio a Jesús que andaba por allí, volvió a testificar con firmeza y con convicción y dijo: he ahí el Cordero de Dios, evocando con este título la obra redentora y sustitutoria que el Mesías con su sangre como un cordero sin mancha y sin contaminación realizaría por nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre, recuerden, no hay perdón de pecados. Y esta vez lo testificó y se lo señaló a dos de sus discípulos que estaban con él, para que éstos creyeran y siguieran al Mesías y no lo siguieran a él. Y esta es la labor principal y más importante de un ministro: llevar a todos aquellos que son sus discípulos a seguir a Cristo y a confiar en Él y no en el discipulador. Esa es la labor de un ministro del Evangelio. Juan el Bautista tenía muchos discípulos y una acogida muy grande entre el pueblo, y la gente lo miraba con mucho respeto porque lo consideraban un profeta de Dios. Pero a pesar de esta acogida y respeto que la gente le tenía, Juan tenía como objetivo no él mismo, sino al Señor. El objetivo de Juan no era él, no era su engrandecimiento, no era su gloria, sino que sus discípulos y la gente que lo seguían a él
siguieran a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no busca su propia gloria. Juan no busca su reconocimiento. Es como si Juan dijera a sus discípulos y a la gente que lo seguía: si me siguen a mí, en mí no encontrarán el perdón de pecados ni la vida eterna. Yo simplemente soy un hombre mortal y pecador, pero Él es sin pecado y existe desde la eternidad. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, pero Él es la palabra eterna y viviente que da vida eterna. Yo simplemente bautizo con agua, pero Él bautiza con el Espíritu Santo. Yo muero por mis pecados, pero Él muere por nuestros pecados. Es lo que Juan está diciéndole realmente a los que lo siguen. Por consiguiente, he ahí el Cordero de Dios, síganlo a Él, no a mí, porque yo soy un simple mortal. Porque todo aquel que sigue al Cordero no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amada iglesia, esa es la principal labor de un ministro del Evangelio: llevar a sus discípulos a confiar y a seguir a Jesús, al pastor divino, al príncipe de los pastores, porque Él es el camino y Él es la verdad y nadie viene al Padre sino por Él. Esa es la labor de un pastor y de cualquiera que enseñe la palabra de Dios: llevar a la gente, no a que lo sigan a Él, no a que lo exalten a Él, sino llevarlos a Cristo el Señor, al que da vida y vida en abundancia. En 1 Corintios, capítulo 11, sin perder Juan, versículo 1, 1 Corintios 10, 11, dijo el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo, amados hermanos, era un fiel seguidor de Cristo. Por lo tanto, debían imitarlo a Él en la manera de seguir a Cristo. Eso es lo que quiere decir el texto: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo no está diciendo que lo sigan a Él. Él está diciendo que lo sigan a Él en la manera en que Él sigue a Cristo, porque Él era un hombre que seguía fielmente a Cristo. Así que sin algo debemos imitar los discípulos a un pastor humano, es en la manera en que el pastor sigue a Cristo y ama a Cristo. En Hebreos 13, versículo 7, dice lo siguiente: Hebreos 13, verso 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su fe, de su conducta, e imitad su fe. Entonces, si hay algo que debemos imitar de un pastor humano, es la manera en que él sigue a Cristo, en que él sirve a Cristo. No que nos sigan a nosotros, sino que nosotros debemos ser ejemplo en la manera en cómo seguimos y servimos a Cristo. En 1 de Pedro 2:21 dice la Escritura que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Es a Él al que debemos seguir. Dice 1 de Pedro 2:21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En Hebreos 12:2, el autor de este libro dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. En Colosenses 3, versículos 2 al 3, el apóstol dice que pongamos la mirada donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Es a Él al quien debemos mirar, al quien debemos seguir. En Isaías capítulo 45, versículo 22, dice la Escritura: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. El profeta Isaías profetizó hablando de Cristo: mirad a mí, es decir, mirad a Cristo y sean salvos todos los términos de la tierra. Es a Él a quien debemos seguir, es a Él a quien debemos imitar, es a Él a quien debemos servir.
En segundo lugar, este pasaje nos muestra la pregunta de Jesús, la respuesta de los discípulos y la invitación de Jesús a los que le siguen. Juan 1, 38 al 39. Juan 1, 38 al 39. Repito, en segundo lugar, este pasaje nos muestra la pregunta de Jesús, la respuesta de los discípulos y la invitación de Jesús a los que le siguen. Dice Juan 1, 38 al 39. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ve. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Amén. Veamos la pregunta de Jesús. Y volviéndose Jesús, les dijo a los que lo seguían. Cuando Juan señaló al Cordero, 2 de sus discípulos siguieron al Cordero. Y cuando le siguieron, volviéndose Jesús, les dice: ¿qué buscáis? Esta pregunta del Señor es muy significativa, tanto para cristianos como para inconversos, por 2 cosas. En primer lugar, porque es la primera palabra pronunciada por el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Juan había hablado de Cristo, pero Cristo no había hablado. Es la primera palabra pronunciada de los santos labios del Señor Jesús en el Evangelio de Juan, el cual no hizo pecado ni hubo engaño en su boca. Es la primera palabra de los santos labios del Señor Jesucristo. En segundo lugar, esta pregunta es significativa porque nos cuestiona acerca de nuestras verdaderas motivaciones al seguir al Señor, ya que todo ser humano busca algo en esta vida. ¿Qué buscáis? Dice el Señor. ¿Qué buscáis? Algunos van a la iglesia buscando prosperidad económica. Otros van buscando salud y que todos sus problemas sean solucionados. Otros van porque hay una chica que les gusta y por eso van a la iglesia. Allá hay una chica y me gusta y entonces yo voy y finjo ser cristiano. Hay una chica o un chico que les gusta. Otros por tener contento a los padres o al cónyuge. Los que no van a la iglesia, los inconversos, buscan enriquecerse, buscan fama y reconocimiento. Otros buscan tener un cuerpo esbelto. Otros buscan tener muchos logros académicos. Otros buscan vivir en el campo, apartados del bullicio. Esa es la vida que yo quisiera. Otros buscan pasear y conocer el mundo. En fin, todos de alguna u otra manera buscamos algo. La pregunta es, ¿estamos buscando lo que es correcto? ¿Estamos buscando lo que realmente tiene sentido y valor, amado hermano que me escucha? La pregunta profunda y cuestionadora de nuestro Señor Jesucristo es: ¿qué está buscando usted? ¿Qué estoy buscando yo? ¿Detrás de qué están sus intereses? ¿Cuál es el objetivo principal para el cual usted vive, querido hermano? ¿En qué va a invertir la vida que le resta sobre esta tierra? Por la pura gracia de Dios, nosotros los creyentes tenemos el privilegio, escúchenlo bien, el privilegio de saber lo que realmente nos conviene buscar y en lo que realmente debemos centrarnos. ¿Y cuál debe ser la prioridad de nuestra vida? Y no es otra cosa que vivir para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Lamentablemente, muchos buscan a Jesús por motivaciones equivocadas, pero no para calmar su sed. Solo lo buscan para saciar sus necesidades temporales y materiales. No lo buscan para calmar su sed y hambre espiritual. Pero este pasaje nos da la respuesta de lo que realmente el hombre y tú, cristiano que me escuchas, debes buscar. Y esa es la respuesta que dan los discípulos al Señor Jesús. Él les dice, ¿qué buscáis? Les dice Jesús a los discípulos que le estaban siguiendo. Y ellos le dijeron, Maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? Jesús les responde, venid y ve. Y ellos fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00, más o menos las 4 de la tarde. Aquí tenemos entonces la respuesta que ellos le dieron a Jesús de lo que ellos buscaban. Ellos buscaban estar con Jesús, morar con Él, vivir donde Él vivía, tener comunión con Él, tener su presencia, estar donde Él está. Eso era lo que ellos buscaban. Y usted, mi querido hermano, ¿qué busca de Jesús? ¿Dónde moras? Yo quiero estar donde Jesús. Yo quiero estar donde Él está. Yo quiero estar en su presencia. Yo quiero adorarle. Yo quiero servirle. Yo quiero amarle. Eso es lo que realmente debemos buscar como iglesia. Morar con Jesús, vivir donde Él vive, tener comunión con Él, tener su presencia, disfrutar su gloria. El ser humano, escúchenlo bien, no fue creado y diseñado por Dios para el dinero, ni para la fama, no fue creado para las experiencias puramente terrenas. El ser humano fue creado para un fin muchísimo más excelente, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, hermanos. Eso nos enseña el Catecismo Mayor de Westminster en su primera pregunta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal del hombre. Y ese es el objetivo de su vida. Y el objetivo de mi vida debe ser ese. Si realmente hemos entendido el Evangelio. En Romanos 11:36 Pablo dijo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. En consecuencia a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Romanos 11:36. Fuimos creados para la gloria de Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y nosotros somos parte de las cosas que Dios creó. Fuimos hechos a su imagen y semejanza para glorificar al Creador. En 1 Corintios 10:31, el apóstol Pablo dijo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Para qué fuimos creados, hermanos? Para la gloria de Dios. No fuimos diseñados para hacer plata, no fuimos diseñados para amar el mundo, fuimos diseñados para glorificar y amar a Dios. Amando y glorificando a Dios podemos disfrutar de las cosas del mundo sin ser esclavos del mundo ni idólatras, sirviendo a las cosas creadas y no al Creador. En Juan 17:24 Cristo dijo lo siguiente, Juan 17:24. Él dijo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que siempre ha querido Dios y quiere Cristo el Salvador? Que disfrutemos de su gloria. Mire lo que dice el texto. En esa oración sacerdotal le dice, Padre, aquellos que me has dado. ¿Y quiénes fueron los que el Padre le dio a Cristo? La iglesia. Aquellos que me has dado, la iglesia. Quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Ese es el propósito de Dios. ¿Y para qué estar con Él? Para que vean mi gloria, dice Él,
que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que el propósito de Dios para nosotros es disfrutar de la gloria de Dios. Y la oración de Cristo se centra en llevarnos al Padre para disfrutar su gloria. ¿No les da alegría eso? Nosotros no fuimos creados para lo temporal, fuimos creados para lo eterno. El pecado echó a perder. Y por eso Cristo tuvo que morir para recuperar lo que habíamos perdido. La gloria y la comunión con Dios por la eternidad. Solo en Él podemos recuperar lo que se perdió. Así que les invito hoy, amados hermanos, a que valoren y consideren en alta estima lo que Cristo hizo por nosotros. Porque sin Él no hay gloria. Sin Él no hay un verdadero sentido de la vida ni una verdadera felicidad. Solo en Él está la vida, solo en Él está la verdadera felicidad y la verdadera prosperidad. En el Salmo 73, versículos 25 al 26, el salmista dijo lo siguiente. Salmo 73, 25 al 26 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Cuál es nuestra porción? ¿Qué es nuestra gloria? ¿Cuál debe ser nuestro objetivo en este mundo, amados hermanos? Dios dice: la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermanos, los carros, la plata, las fincas, todo eso queda aquí. Pero el que ama y sirve a Cristo y vive para Cristo, disfrutará de Él por siempre. Él es nuestra herencia, Él es nuestra roca, Él es el todo para nosotros. Y debe pensar usted así. No hay otra manera de pensar. Si usted quita la mirada de Cristo, se convierte en un idólatra que adora y sirve las cosas creadas y no al que las creó. El ser humano tiene una profunda necesidad, y esa necesidad es Dios mismo, porque el hombre se apartó de Dios por su pecado. Por tanto, solo Él puede satisfacer su necesidad más profunda. El hombre tiene una necesidad, por más plata que tenga, tiene una profunda necesidad, y es el perdón de sus pecados y la paz y la reconciliación con Dios. Por eso el salmista expresó en el Salmo 42, versículos 1 y 2 lo siguiente. Vean lo que dijo el salmista. Salmo 42, 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El Salmo 63.1 dice, Salmo 63.1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Amén. El rey David, mediante esta metáfora del ciervo bramando por las corrientes de las aguas, pudo definir de una manera muy contundente la gran necesidad del ser humano, la gran necesidad de los hombres. El hombre sin Dios muere, como muere un ciervo de sed si no encuentra aguas. Cuando los ciervos no encuentran aguas, braman porque desean saciar su sed. Y ese es el ser humano buscando satisfacer aquella cosa que le falta. En las drogas, en el trago, en el sexo, en los paseos, en todas las cosas materiales busca satisfacer esa necesidad. Pero nunca la va a hallar. Porque el único que puede saciar esa necesidad profunda que el ser humano tiene es Jesucristo. Nadie más. Nadie más, querida iglesia. Corramos a Él. Él es la sed que calma
la sed más profunda, Él es el agua que calma la sed más profunda y el pan que calma el hambre más profunda. Él mismo se identificó como el pan y el agua, que el que come de Él será saciado y el que bebe de Él nunca tendrá sed. Corramos a Él. Él es presentado en esta mañana y en muchos lugares del mundo como la única satisfacción para el ser humano. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Sin Dios morimos de sed. Y el hombre busca satisfacerse, pero no lo logrará. Cada vez que usted se emborracha, ¿qué pasa después de su borrachera? ¿Cómo queda? Mientras está con los tragos en la cabeza, se siente feliz. Y una vez pasa el efecto, ¿qué pasa? Tristeza, dolor. El que se droga lo mismo. El que busca saciar su apetito sexual en la lujuria, en la pornografía, cada vez quiere más y nunca será saciado. Porque eso es pecado. Vamos al autor y al consumador de la fe, a la fuente de la vida, y rindámonos a Él. El ser humano que ha dejado a Dios a un lado y que se ha centrado en lo material y terrenal, aunque consiga empleo, tenga familia, gane lo suficiente, aunque posea muchos bienes y tenga una vida de lujos, se siente incompleto y no es feliz realmente. Por eso algunos reflexionan y se preguntan: si tengo todo, ¿por qué no me siento pleno? ¿Por qué siento que algo me falta? Pues le falta Cristo. David nos da la respuesta del por qué tu alma y mi alma tienen sed de Dios. Es porque si no calma Él nuestra sed, nunca la podremos cambiar. Lo que calma la sed entonces no son las propiedades o el ganar dinero o los lujos o la fama o el reconocimiento. La necesidad que tiene el ser humano es la necesidad de Dios. Tu ser y mi ser cada día nos piden a Dios, ¿o no es así? Cada día. Los que tenemos el Espíritu Santo necesitamos estar en la presencia de Dios, leer su palabra, orar, hacer su voluntad. La necesidad del ser humano es Dios. Así como el ave, escúchenlo bien, lo dijo San Agustín, así como el ave no encuentra reposo hasta que se posa en una rama, así mi alma no haya reposo hasta que descanse en Dios. Es una verdad incuestionable. Cuando pecamos, no hallamos cómo recuperarnos, ¿cierto? Cuando pecamos, hallamos que nuestra alma está inquieta y no hay reposo cuando pecamos. Cuando hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, no encontramos reposo. Hasta que vamos a Dios arrepentidos y le pedimos perdón, confesando nuestros pecados. Ahí entonces encontramos reposo. Esa es la diferencia entre el impío y el creyente. El impío peca y le da lo mismo. El creyente peca, pero no puede estar en paz. No puede hallar reposo hasta que no se pone a cuentas con Dios, se arrepiente y se aparta de su pecado y viene a Él para ser sanado. Y en tercer lugar, veamos la invitación del Señor en el verso 39. Les dijo Jesús: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con Él aquel día, porque era la hora 10:00. Vemos que el Señor invita a los discípulos de Juan a que le sigan, llevándolos a su morada. Esto nos habla de su amor condescendiente y nos indica dos cosas muy importantes. Número uno, que todo aquel que viene al Señor
Él no le echa fuera. Eso es lo que nos enseña el texto. Y nos enseña la Biblia en otras partes. Por ejemplo, en Juan 6:37, Cristo dijo: todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. En Lucas 11:10 dice la Escritura: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y número 2, el pasaje nos indica que el propósito del Señor para todos los que vienen a Él, reconociéndolo como el Cordero de Dios que se inmoló por sus pecados, por nuestros pecados, serán llevados por Él a sus moradas eternas para estar siempre con el Señor. Les dice: ven y vean, vengan a donde yo vivo. Él nos lleva a sus moradas eternas si venimos reconociéndolo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el sentido de ese pasaje. ¿Dónde moras, Señor? Quiero estar contigo. Él les dice: venid y ved. Y ellos fueron y se quedaron con el Señor. El Señor recibe a todo aquel que viene y nos lleva a sus moradas eternas. Juan 14, miren lo que dice Juan 14 del 1 al 3. Juan 14 del 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué cosas hay? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que el Señor nos lleva a sus moradas eternas. Él llevó a esos 2 discípulos que lo seguían a donde Él estaba morando. Aunque era una parte terrenal, eso nos indica que Él nos lleva a sus moradas eternas. En 2 Corintios 5:1 dice, 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este rancho temporal, este cuerpo temporal, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, una morada no hecha de manos, eterna en los cielos. Bendito el Señor. Qué gloriosa promesa, ¿no les parece, hermanos? ¿Están conmigo o no? Si no alegra eso nuestro corazón, saber que el Señor nos llevará con Él a sus moradas eternas. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Así que no importa que esto se muera. Así que no importa que esto se lo coman los gusanos, que lo cremen en un horno. Un día el Señor nos dará un cuerpo nuevo, inmortal, y estaremos con Él en su gloria. Porque esa fue la oración de Cristo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué gloriosa promesa, hermanos. En Mateo 11, versículos 28 al 29, Cristo dijo, Mateo 11, 28 al 29, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y escuchen, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién es el que sacia entonces ese vacío que hay en el hombre? Cristo. Él es el que nos da descanso al alma. No hay otro, y por eso Él nos dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y el tercer punto de nuestro sermón en esta mañana es, o que nos enseña el pasaje, es que todo aquel verdadero discípulo que sigue a Jesús y mora con Él, testifica a otros para que vengan al Señor y sean transformados. Repito, el pasaje nos enseña, en tercer lugar, que el verdadero discípulo que sigue a Jesús y mora con Él,
testifica de Jesús a otros para que vengan al Señor y sean también transformados. Lean conmigo Juan 1, 40 al 42, nuestro pasaje base. Juan 1, 40 al 42 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Vemos que Andrés, el hermano del que posteriormente sería conocido como el apóstol Pedro, tan pronto, escúchenlo bien, tan pronto halló al Mesías, pasó la noche con él, lo escuchó, supo quién era. Me hubiera gustado escuchar de qué habló Cristo con esos dos discípulos que moraron con él allá en su tienda. La Biblia no lo dice. Pero tan pronto hablaron con él, salieron cada uno a buscar a su hermano Pedro o al amigo Pedro. No sabemos quién es el otro porque la Biblia no lo menciona, el otro que estaba con Andrés. Los estudiosos dicen y creen que es el mismo Juan que escribió el Evangelio. En todo caso, ambos salen a buscar a Pedro, es decir, a Simón, porque así se llamaba. Y Andrés halló primero a Simón, a su hermano, y le dijo: hemos hallado al Mesías o al Cristo. Y le trajo a Jesús. ¿Qué ejemplo para nosotros, hermanos? ¿Qué ejemplo para nosotros? Lo que hizo Andrés fue comenzar a testificar de Cristo inmediatamente a los de su propia casa, a su propio hermano Simón. ¿Y qué hizo Andrés? Le trajo a Jesús. Amados hermanos, miembros de Lluvias de Gracia, esa es y debe ser la tarea de todos nosotros después de haber tenido el encuentro con nuestro Salvador. Contar a otros que hemos hallado al Salvador de nuestras almas para traerlos a Él, para que ellos también sean salvos como nosotros. Esa fue la tarea que hizo Juan el Bautista, predicar que llegaba el Cristo para que fueran a Él. Esa es la tarea que debemos hacer nosotros cuando hemos conocido y creído en Cristo, hablarle a otro y traerlo a Cristo para que Él también disfrute de lo que nosotros hemos disfrutado. Juan Calvino comenta acerca del espíritu evangelístico de Andrés en este pasaje lo siguiente: ay de nuestra indolencia si tras haber sido plenamente iluminados con la gracia salvadora de Cristo, no nos esforzamos por hacer partícipes a otros de la misma gracia. Repito las palabras de Calvino: ay de nuestra indolencia si tras haber sido plenamente iluminados con la gracia salvadora de Cristo, no nos esforzamos por hacer partícipes a otros de la misma gracia. Y Pablo dijo: ay de mí si no anunciare el Evangelio. Así que el Señor hoy nos conmina a través de ese pasaje a que seamos evangelistas como lo fue Andrés. El texto también nos muestra lo que sucede cuando alguien es traído a Jesús. Verso 42. Nos dice que el Señor, mirando fijamente a Simón, le dijo: Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Así que cuando usted lea en la Biblia Cefas, ya sabe que quiere decir Pedro.
En este pasaje vemos que nuestro Señor conoce perfectamente todas las personas, todos los nombres y todas las cosas de las personas. No necesitó que nadie le dijera quién era Simón y el nombre de su padre. Ante Él todas nuestras cosas están abiertas y desnudas. Solo Dios conoce todas las cosas. Por eso Cristo es el mismo Dios. El conocimiento perfecto de nuestro Señor de todos los corazones era una de las muchas pruebas de su divinidad. En Juan 2, versículos 23 al 25 dice, Juan 2, 23 al 25, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así que el Señor sabía perfectamente lo que había en el corazón de Simón. Él sabía perfectamente, sabía quién era su padre y lo que él hacía. Él conoce todo de nosotros. Todas nuestras cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ese mismo conocimiento, si quieren anotar la cita, aparece de nuevo cuando se dirige a Natanael en el capítulo 1, versículo 47 y 48, y en su conversación con la mujer samaritana en Juan 4, 18. Nuestro texto también nos deja ver que cuando por la gracia de Dios venimos a Cristo, el Señor produce un cambio de propósito, finalidad y carácter en nuestra vida. Repito, cuando por la gracia del Señor venimos a Cristo, el Señor produce un cambio de propósito, finalidad y carácter en nuestra vida. El Señor le cambió el nombre a Simón por el de Cefas o Pedro. Esto significaba que el cambio que la gracia salvadora obraría en el corazón de Pedro era radical. De ser un pescador de peces, se convirtió en un pescador de hombres. De ser un hombre de naturaleza impulsiva, inestable e inconstante, finalmente pasaría a convertirse en una roca firme, porque eso quiere decir Pedro, una roca firme y sólida en la iglesia del Señor Jesucristo, que testificaría del Señor, del Santo Hijo de Dios, de la roca viviente y eterna, sobre la cual se edifica la iglesia, y lo hizo sufriendo valientemente el martirio, porque recordemos que la tradición enseña que Pedro murió crucificado boca abajo. Cristo transformó la vida de este hombre inestable e impulsivo, como puede transformar tu vida y ha transformado mi vida. Si solo reconoces humildemente que eres un pecador, que no puedes solo, que estás destituido de la gloria de Dios y que solo en el Cordero de Dios encuentras el perdón de sus pecados y la salvación de tu alma. Entonces, amados hermanos, es tiempo de venir a Cristo. Es tiempo de buscarle cada día y de anhelar con Él. Estar siempre en su presencia. Observemos en este pasaje que los humildes hombres escogidos por el Señor para iniciar la iglesia neotestamentaria y ser los primeros apóstoles y predicadores del Evangelio es una fuerte evidencia del poder transformador del Evangelio. No fueron hombres letrados, eran hombres comunes y corrientes, del vulgo, dice en Hechos de los Apóstoles. Pero la gente se admiraba de su denuedo, de su valentía y de su sabiduría para hablar. Dios se complace en hacer de lo más vil y menospreciado un instrumento para bendición de su iglesia.
Una religión que fue propagada por instrumentos tan débiles como ellos, frente a la persecución y oposición de los grandes eruditos religiosos, tiene que ser una religión procedente de Dios y no de la iniciativa humana. La Biblia nos enseña que contra Jesús y contra sus discípulos se juntaron Herodes, Poncio Pilato, el pueblo de Israel y los romanos. El pueblo, todo se juntó contra Cristo y lo mataron. Pero dice la Escritura, para hacer cuanto tu consejo había antes determinado que sucediera. Así que, hermanos, la iglesia tiene su origen en Cristo, en Dios mismo, y sus instrumentos son débiles, pero el que dirige y gobierna los instrumentos es la roca inamovible de Cristo. Por eso la iglesia hasta el día de hoy existe y existirá hasta que venga Cristo a llevarla. Y nadie podrá detener su obra, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y tú tienes que ser un discípulo que proclama la verdad, no importa lo que venga. Tienes que hablar de Cristo porque eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino por Él. Él es el nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Solo en Él. Y quiero terminar con unas aplicaciones. El pasaje nos exhorta hoy a considerar y a reflexionar realmente qué estamos buscando al seguir a Jesús. El Señor hizo una pregunta cuestionadora a los dos que le seguían. ¿Qué estáis buscando? ¿Qué está buscando usted? ¿Estamos simplemente buscando de Él las necesidades materiales o temporales? ¿O buscando realmente su perdón y su transformación de nuestro perverso corazón? ¿Qué estamos buscando? El pasaje nos enseña en segundo lugar que el Señor Jesús nos invita a morar con Él cada día. Nos invita a anhelar y a dedicar cada día un tiempo especial en oración y comunión personal con Él en su santa presencia. Nos invita a que pensemos en Él por donde quiera vamos, y a que todas nuestras acciones y pensamientos y palabras estén guiadas por sus santos preceptos. Esto cambiará y transformará radicalmente nuestra vida si nosotros apartamos un tiempo con el Señor cada día. Si estamos en su presencia y disfrutamos con Él en su santa morada. Nuestro orgullo comenzará a ser aplacado. La humildad comenzará a florecer en nuestra vida. Perdonar y reconocer nuestros errores será más fácil si tenemos comunión con Cristo. La ira y la lujuria serán más fáciles de controlar si tenemos comunión con Cristo. El deseo de andar en santidad e imitar a Cristo invadirá nuestro ser cada día si tenemos comunión con Él. No pienses que si miras televisión y te la pasas metido en las redes vas a tener el deseo de estar con Cristo. Tienes que sacar un tiempo exclusivo y determinado para estar en la presencia del Señor, en oración y en comunión con Él. Y así, todos aquellos pecados comenzarán a ser fácilmente controlados, porque serás controlado por el poder del Espíritu Santo y el amor y la gloria del Salvador. Sentiremos la necesidad de ser útiles y de bendición espiritual en la iglesia del Señor. Comenzaremos a valorar el tiempo y a desechar aquello que no trae ningún crecimiento a nuestra vida espiritual. Nuestro propósito de vida comenzará a enfocarse en lo que realmente tiene valor y trascendencia en la vida si tenemos comunión con Cristo. Comenzaremos a sentir la urgente necesidad de hablar a otros del amor incondicional del Salvador, del Cordero de Dios que perdona los pecados y transforma la vida de las personas para siempre. Así que, amados hermanos, no basta con tener información sobre Cristo. Es necesario tener un encuentro personal con Él a través de la oración y la lectura de la Biblia y la participación activa en la comunidad de fe en la cual pertenecemos. Tenemos que proponernos ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Cristo nos llama y nos salva y nos da un nuevo corazón para formar parte de su iglesia
y ser siervos útiles en el establecimiento y la extensión de su reino sobre la tierra. A Él sea la gloria por siempre. Y qué gran privilegio poder ser parte de este proyecto del Señor Jesús. Gloria al Señor por siempre. Colóquese de pie y demos gracias a Dios. Amado Dios, gracias por tu santa palabra. Gracias por mostrarnos dónde moras. Gracias, Señor, por tener el privilegio de poder estar en tu presencia, porque removiste el pecado, quitaste el pecado de en medio. Tú eres el Cordero que te inmolaste por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener comunión contigo y con el Padre Celestial. Morar en tu presencia, anhelarte cada día, servirte cada día, adorarte cada día. Perdona nuestros pecados, las mentiras, las excusas y todo aquello que sacamos cuando se trata de las cosas espirituales. Enséñanos a ser sensatos y no insensatos. Enséñanos a ser sabios y no necios. Y ayúdanos, Padre, porque sin ti nada somos. Ayúdanos, Señor Jesús. Sabemos que sigues intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, como nos lo muestra en San Juan, en Romanos capítulo 8. Oh Señor, gracias por tu intercesión. Es tan grande el daño que hizo el pecado, que si no fuese porque tú moriste en la cruz y sigues intercediendo por nosotros, nosotros no avanzaríamos, Señor. Ayúdanos a tener conciencia de tu santidad, de tu amor y tu bondad cada día, Padre. Ayúdanos a entender ese gran sacrificio que tu Santo Hijo hizo por nosotros. Ayúdanos a verte sentado a la diestra del Padre, triunfante y victorioso. Porque tu palabra dice que también estamos sentados contigo en gloria. Ayúdanos, Dios, a hablar de ti a otros, a contar a otros lo que Cristo ha hecho por nosotros. Danos sabiduría, denuedo, valentía para poderlo hacer. Y perdona nuestras faltas, Señor, nuestras negligencias. Y toca el corazón de los que no te conocen, Señor, para que ellos vengan a ti y rindan su vida en arrepentimiento y fe en los pies de la cruz, reconociendo sus faltas y siendo lavados con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Te pido esto, Padre Santo, en el nombre glorioso de tu Santo Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén.